5 de la tarde, 7 minutos, estamos en Tendencias, ese espacio de comunicación, de opinión, de formación, pero también de crítica sana y de propuesta, que al final de cuentas es lo que buscamos con la apertura de este espacio acá en Radio San Carlos. Estamos también transmitiendo en Facebook Live nuestra propuesta, así como en las demás plataformas de Radio San Carlos, con el propósito de poder estimular la participación de nuestros amigos y seguidores sobre temas tan puntuales como el que hoy vamos a conversar. Bueno, ya hicimos un preámbulo al inicio del espacio, una presentación un poco de lo que vamos a abordar hoy, pero la verdad es que la dinámica política se mueve cada segundo, cada minuto, y hoy no ha sido la excepción, un día viernes bastante movido y que nos dirá que el fin de semana también, tomando en cuenta también de que ya se acercan los procesos internos. Bueno, pero sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Esteban Díaz Siles. Él es politólogo sancarleño, hombre comprometido y que hoy pues nos ha querido colaborar para ayudarnos a visualizar un poco todo este mapeo que se está haciendo ya dentro de la política electoral. Esteban, buenos días, buenas tardes más bien. Buenas tardes, Soto, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que nos escucha y que nos puede ver a través de los diferentes medios. Esteban, sin duda estamos como país, como mundo, en una situación atípica y la campaña política no escapa de esa realidad. Claro, no solo atípica por el tema de salud general que tenemos, sino también por un asunto relacionado a cómo está el calendario armado, ¿verdad? Un calendario que se hizo más corto, que además al día de hoy no ha sido clara la información sobre cuál va a ser la metodología. Digamos, yo al día de hoy no sé si vamos a estar el primer domingo de febrero del 2021 todos haciendo fila fuera de un aula para ir a votar, cómo va a ser esa metodología. Creo que ni ellos la tienen clara, porque si no ya hubiéramos tenido alguna información. Creo que lo de la mala comunicación que hablabas al inicio, que pude escuchar en la introducción, no es algo que sea solo del gobierno, sino que ya es un tema institucional de todo el andamiaje político costarricense, ¿verdad? En cualquier instancia lo encuentras, y siento que el haber llegado, ya estábamos así, y llegamos a una circunstancia donde la incertidumbre aumenta, pues entonces empezamos a tener esos reflejos más marcados, ¿verdad? Todavía más. Totalmente coincido con vos, porque hoy incluso leí por ahí en algún sitio de que no se dice a viva voz, pero por lo menos en algunos corrillos están hablando ya de una elección electrónica, ¿verdad? Y entonces como esa parte, tomando en cuenta de que la pandemia se ha vuelto a disparar y por ejemplo, a la vuelta de la esquina tenemos el primer proceso interno, que es el de liberación el 6, el 13 es el del Partido Unidad Social Cristiana, y esto va a ser un poco complicado dentro de toda esta dinámica. Sí, bueno, qué dicha que hablas de eso, porque la metodología es uno de los temas más importantes. Vamos a ver, si a nivel nacional no tenemos esa certeza, a nivel de los partidos políticos todavía más complejo. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional, como bien mencionas, el año pasado hubo incluso un atraso con el tema del conteo de votos y terminamos sabiendo quién era el candidato hasta el día siguiente, ¿verdad? Y eso generó toda aquella polémica de declaraciones entre Álvarez de Santi y José María Figueres, y esto, ¿verdad?, son cuestiones que además de empañar el proceso electoral, pues terminan generando desconfianza en el sistema. Eso a mí me preocupa, que se convierta en un problema también a nivel general, que la gente diga, bueno, al final, ¿cómo es la votación? Digamos, no hay certeza de si tengo que ir a un aula, si no tengo que ir a un aula, me va a llegar una boleta, como ocurrió en Estados Unidos ahora en noviembre pasado. ¿Cómo ocurre eso? Digamos, al día de hoy no se ha podido dar un comunicado concreto de parte ni del tribunal ni de los partidos políticos. Escuché en Liberación que estaban pensando en armar una boleta electrónica. Sin embargo, bueno, el empadronamiento, ¿cómo ocurre? ¿Cuándo me tengo que empadronar voluntariamente? O sea, todas esas preguntas que le pueden surgir a cualquier ciudadano, pues terminan siendo muy, o deja mucho que decir no tenerlas resueltas a este momento, ¿verdad? Y aparte de que la estructura o la plataforma electrónica no está dada para hacerlo, y habría que proponerlo sobre la marcha, ¿verdad? Y tenemos por lo menos aquí en San Carlos los sitios electorales ya definidos son bastante distantes y la mayoría de ellos también presentan problemas de conectividad, y esto pues es todavía un reto más grande para el Tribunal Supremo de Elecciones y para los mismos partidos. Claro, hay que recordar algo, dentro de cómo funciona un sistema de votación electrónica, hay además un tema de auditoría, de seguridad, de privacidad del voto. ¿Cómo hacemos para garantizarle al ciudadano que sí, su voto no va a saberlo nadie
¿verdad? Que eso es lo principal, el voto secreto, eso tenemos que tenerlo siempre presente, que va a ser auditado, es decir, que nadie ahí a última hora va a modificar su voto o va a empezar a agregar votos que no existieron nunca, ¿verdad? Ese tema ocurrió en Estados Unidos sin ningún tipo de pruebas, que se generó todo un debate a punta de noticias falsas y mentiras. Ya veo yo a más de un candidato agarrándose de ese mismo manual para empezar a decir aquí hubo fraude, aquí hubo chorreo de votos, un montón de cosas que no tenemos la certeza, y al no tener un estándar, porque eso, digamos, es como el software, los softwares al final de cuentas se manejan por diferentes estándares, y cuando ya estás trabajando o decidiste uno, sabes que trabajas con ese software. Tal vez para el televidente o las personas que están en casa es como el asunto de la televisión digital, ¿verdad? Utilizamos un formato brasileño, ¿verdad? Pero no importa si su televisor es japonés o si lo hicieron en Estados Unidos, utiliza un formato particular, ¿verdad? Es esa misma dinámica a nivel de software para sistemas de votaciones. Es un software debidamente establecido para una situación muy particular y que sobre eso se trabaja. Esteban, bueno, si esto es complejo con todo lo que estamos hablando, ¿cómo va a ser más complejo que la gente se acerque a votar con toda esta situación, verdad? Y aparte de que ya el tribunal ha venido anunciando el tema de nada de actividades de proselitismo en las afueras de las escuelas, nada de toldos, nada de sonido, nada de guías, y a lo interior de cada centro de votación el mínimo posible de personas. Eso le quita la festividad que todos conocemos y va a quitarle también la emotividad y de la presencia de muchas personas en los centros de votación. Bueno, qué interesante la pregunta, porque realmente, si me permitís, termina siendo como el colofón de un proceso que venía ya avanzado. O sea, no necesitamos una pandemia para que hubiera poca recurrencia de las personas a las urnas, no necesitábamos eso para que, por ejemplo, las campañas empezaran a las alturas que están empezando, porque recordemos la última, creo que para julio, agosto, apenas sabíamos quiénes eran algunos de los precandidatos. Bueno, en abril fue que ya aparecieron, por ejemplo, en Liberación, La Unidad y creo que el PAC, que fue el otro que hizo convención, fue donde empezaron a aparecer los candidatos, pero realmente fue como hasta septiembre, octubre que se empezó a sentir la campaña con anuncios en televisión, con pauta en redes sociales, con vallas publicitarias, como la veníamos conociendo. Pero eso desde hace por lo menos desde este siglo, no ha levantado ya los ánimos que levantaba antes. O sea, recuerdo cuando yo era más joven, ¿verdad? Por allá de los 90s, de ver empapeladas las casas, ver empapeladas, bueno, llenas de banderas de los diferentes lugares, ¿verdad? Y los carros también. Eso es algo que ha venido, ¿verdad?, en un proceso de desafección política que termina con una última elección donde realmente, bueno, las últimas elecciones donde nos hemos tenido que ir a segunda ronda por la incapacidad de los diferentes actores de jalar un electorado suficiente, ¿verdad?, el 40% que se necesita para llegar a la presidencia. Entonces nos obligan a ir a segunda ronda, y aún así en segunda ronda, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se polariza, porque básicamente es la opción que elijo, ¿verdad?, o la otra opción, y ni siquiera es la opción que elijo, es la opción que quedó después del descarte. Eso hay que ser realistas, así es como viene eligiendo la gente. Entonces, bueno, esto es algo de lo que nos va a tocar también ver. ¿Cómo van a saber muchas de las personas cuáles son esas opciones políticas que tiene, si al día de hoy no están definidos candidatos? Para el año pasado, por ejemplo, abril fue la elección perdón, el año pasado no, hace 4 años, la elección de Liberación fue para abril. Ya para el 13 de abril, si mal no recuerdo, ya teníamos al candidato. Lo mismo con La Unidad una semana después. Entonces, digamos, la parte de ir amalgamando al electorado no es algo que empieza el día que sale el primer anuncio. Eso viene de meses atrás y al día de hoy no está ocurriendo. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, Liberación 6 de junio, La Unidad el 13 de junio, y en febrero ya estamos en elecciones. Una campaña muy corta. Creo que va a ser redes sociales el principal centro o foco de atención de los partidos políticos, de los candidatos, y por otro las famosas reuniones muy puntuales a través de plataformas como Zoom y otras, con grupos muy focalizados. Eso pareciera como que va a ser la estrategia que van a seguir los partidos y para hacerla muy dinámica, de una conversación más puntual con sus seguidores. Claro, yo tenía un profesor de ciencias políticas que decía, y esta frase me encanta porque es cierta: la política es un acto de fe. La gente que va a votar no vota porque esté convencida ni porque esté súper enamorada del proceso, sino que vota porque cree en la persona que le está prometiendo algo, sea lo que sea que le está prometiendo. Y esto nos lleva entonces a que las personas que terminan realmente moviendo a otros electores, saliendo voluntariamente de su casa, prestando el carro, poniendo a hacer los sanguchitos del día de las elecciones, estas personas votan o se movilizan, ¿verdad?, durante el proceso,
debido a que asistieron durante todos estos meses a reuniones, estuvieron recibiendo información del candidato, estuvieron dando vueltas en los barrios con el candidato, y viera que yo me ha tocado ya varias elecciones, y un fenómeno que me parece súper curioso es cómo la gente cuando ya tiene el candidato al frente se le olvida todo, ¿verdad? Y quieren estar ahí una foto con el candidato, porque el candidato pasa de ser una persona común que llegó al barrio a ser una estrella. Y esa estrella, pues de alguna forma moviliza, ¿verdad? Entonces, por la misma circunstancia en la cual están los partidos políticos hoy, esas reuniones territoriales se han hecho todavía más importantes. Vea incluso los escándalos de todo tipo que hemos tenido durante los últimos años han generado que entonces esas reuniones que muchas veces no nos damos cuenta, que muchos de nosotros no vamos, pero que ocurren, ¿verdad? Cuando usted escucha que un candidato anda de gira por la zona, bueno, averigüe dónde va a ir y va usted y escuche todo lo que pasa ahí, porque usted va a ver cómo lo termina amarrando a usted mismo a algún tipo de movimiento, ya sea para que preste el carro o todos los formatos que acabamos de hablar. No es que lo van a poner de diputado, porque probablemente eso también viene cocinado desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, en esos procesos es donde la gente realmente va a empezar a tener como esa afección por el partido, aunque sea mínima. Y eso no quiere decir, muy importante, que se vaya a mantener en el tiempo. O sea, perfectamente para la próxima elección estoy con el otro candidato que me convenció esta vez, y a veces se vuelven algo de quién pega la primer pedrada, ¿verdad? ¿Quién es el que da el primer golpe? Y en esto es donde los políticos tienen que entender que tal vez el marketing de la gran valla publicitaria, del gran anuncio en televisión, lo que en ciencia política llamamos el catch-all, ¿verdad? La atrapa todo, ya no existe. Ahora las redes sociales, como bien lo mencionabas, vienen a tener ese papel. ¿Por qué? Porque resulta que en redes sociales vos puedes hacer algo en los anuncios que es segmentar. Entonces yo decir, bueno, toda la gente que vive en este barrio a 1 kilómetro de la redonda, que cumple este rango de edad y que le interesa esto, esto y esto. Y ya a partir de ahí hago que mi anuncio lo veas vos y no la gente que sé que no va a votar por mí, al final de cuentas. Entonces, si yo consigo que además tengo una buena base de gente fervorosa, ¿verdad? Lo que algunos llaman trolls, ¿verdad? Pero que al final de cuentas son personas de carne y hueso, ¿verdad? Que quieren que su equipo gane, ¿verdad? Van a maximizar la información. Exactamente, van a llegar y compartir, comentar, y esa dinámica genera todos estos fenómenos de participación digital, que de alguna forma, sea como sea, existe. Esteban, muy interesante porque hoy he conversado, he escuchado a unos dirigentes, hay una frase muy común dentro de la dirigencia, muy de base, digamos, de los partidos, de hablar de que hay que chancletear, es decir, recorrer puerta a puerta el barrio y al otro y al otro y al otro. Y esta vez me decían hoy en la mañana que va a ser muy difícil, que lo que están recurriendo es a los mismos chats del barrio, a los amigos y a los familiares, mandándole la información para ver cómo la pueden multiplicar, porque nadie te va a abrir la puerta porque puedes contaminar a la gente, ¿verdad? Sí, en efecto, y bueno, justo lo decís, las redes sociales, y se acomoda un poco al comentario que vengo haciendo. Al final de cuentas es en los muros de Facebook, en los grupos de WhatsApp, donde va a ocurrir la gran confrontación, y muchos no nos vamos a dar cuenta, porque, vamos a ver, recordemos, el electorado activo termina siendo más o menos el 60% de la población, al que realmente le interesa y va a votar. Hay una gran cantidad de personas, es más, veamos con algo práctico, que no se han enterado de que hay una restricción, que les dijeron, pero no saben todavía cuándo me toca, qué me toca, si puedo salir, si no puedo salir, y a eso súmele todos los que están recibiendo información incorrecta, que las redes sociales lastimosamente nos han traído ese otro fenómeno, que es el de la información falsa abundando, ¿verdad? Y esto se nos ha convertido en un problema, porque entonces tenemos gente que no confía en instituciones, gente que no participa por esa desconfianza, y tras de eso una cantidad importante de noticias falsas generan desinformación, teorías de la conspiración, y ahora todo el mundo es corrupto y confabulan, y ¿verdad? Ese tipo de cosas que tampoco hacen ningún beneficio, ¿verdad? Entonces va a ser muy complejo, porque siento, y esto sí es una opinión muy personal, va a ser una campaña todavía más empañada por esos fenómenos. O sea, ya habíamos tenido muchísimas cosas desde el TLC, si recordás, que decían que iban a andar la Isla del Coco, y los otros que decían que ibas a andar en BMW, y entonces se magnifican las verdades, las certezas o los mitos, y a partir de ahí entonces se están navegando en una cantidad de información que nadie la puede controlar.
Sí, ciertamente, tenés toda la razón en ese tema. Bueno, decir que Esteban, además de politólogo, está muy cerca de áreas de mercadeo y también de todo el tema de manejo de redes y otro. Por eso tiene un criterio más amplio sobre todos estos conceptos que son fundamentales en procesos como los actuales. Bueno, adentrémonos en lo que pasa a cada una de las agrupaciones políticas. Liberación Nacional, bueno, esta semana ha estado bastante nutrida de información. El Partido Liberación Nacional, por un lado, ya hay tres precandidatos debidamente establecidos. Estamos hablando de Rolando Araya Mújica, que hoy ya inscribió su candidatura a los 29 millones de colones. José María Figueres lo hizo ayer y a inicio de semana lo había hecho Roberto Thompson, el actual diputado. Falta para este fin de semana Carlos Ricardo Benavides, que supuestamente está citado para mañana por parte del Tribunal Electoral del Partido de Liberación Nacional, y el día domingo el politólogo Claudio Alpizar. En definitiva, si no hay nada extraordinario, Liberación estaría presentando 5 aspirantes a la precandidatura de esa agrupación política. Recordar que quedaron en el camino por algunas circunstancias y algunas situaciones que se dieron de manejo, el caso de Rolando González, el caso de Fernando Zamora, el caso de Álvarez de Santi, Antonio Álvarez de Santi, y hoy Guillermo Constenla. Estos 4 le dan la adhesión a José María Figueres y pareciera que al final de cuentas en Liberación, aunque no era lo que se quería de tener un candidato único, al final de cuentas se ha dado por lo menos alguna fusión de intereses y encuentros. Pero bueno, esa es la realidad que nos presenta el Partido de Liberación Nacional, con todo lo que genera también, en este caso, la figura del expresidente José María Figueres, va alto en las encuestas, pero también el repudio, en fin, son situaciones interesantes dentro del Partido de Liberación Nacional que uno sentiría que es como donde hay como más movimiento en este momento. Claro, vamos a ver, con Liberación Nacional hay que tener primero en cuenta el contexto. Durante por lo menos este siglo, tal vez un poco más hacia atrás, hemos tenido 3 tendencias muy marcadas: el arismo, el figuerismo y por ahí los Araya, ¿verdad?, que siempre han estado como con un peso electoral bastante fuerte, y eso les da una voz y una participación consolidada. A raíz de eso, bueno, el hermano de Johnny, que ya en otras veces se ha postulado, ¿verdad?, Rolando, ya está inscrito como candidato. Y vamos a ver, una de las cosas que teníamos muchos como una duda era: ¿a quién le van a dar esta vez la adhesión los Arias, verdad? Y resulta que cuando a inicios de este mes sale Rodrigo Arias en televisión dando el apoyo a Benavides, ¿verdad?, Carlos Ricardo, resulta que esto se convierte inmediatamente, mueve todas las aguas, porque al día siguiente, a las 7 de la mañana, De Santi ya está diciendo: bueno, ya no voy candidato, le doy mi apoyo a José María Figueres. ¿Por qué? Porque De Santi tenía claro que si no tenía el apoyo de los Arias, no iba a llegar muy largo. O sea, la vez pasada él llegó lejos, o tuvo el apoyo, ¿verdad?, bastante marcado desde el puro inicio, y era el candidato de los Arias, al final de cuentas, y eso le permitió pues llegar al final de la convención, quedar electo como candidato y todo lo que implicó después. Sin embargo, a nivel de lo que son estas diferentes agrupaciones o estos diferentes grupos, vos ves que se empiezan a mover, sobre todo en tanto, vamos a ver, aquí hay una realidad, y es quién tiene opciones de ganar. Figueres y Carlos Ricardo Benavides son los que tienen mayores opciones. Es cierto que Thompson, Alpizar son excelentes candidatos también, tienen, ¿verdad?, su caudal electoral. Sin embargo, no tienen el peso económico, porque hay que recordar que al final de cuentas las elecciones se ganan en el día de las elecciones, y eso requiere logística. En el caso de Liberación, a pesar de que no estamos muy seguros de cuál va a ser la metodología, vas a requerir movilizar gente, vas a requerir gastar dinero. Ya ve que solo la inscripción son 29 millones. No estamos contando nada del resto de gastos que hay en campaña, en publicidad, en lo que son las diferentes reuniones. Eso termina pasando factura, ¿verdad? Y necesitas grupos económicos que de alguna manera te apoyen durante la elección. Eso es algo que termina marcando la cancha sí o sí cuando se tienen aspiraciones reales. Eso es una realidad y así funciona, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a este momento donde ya se empiezan a como hacer grupos, ¿verdad? De Santi, recordemos que 4 años atrás había hablado de todo lo que había hablado sobre Figueres, y de pronto de un día para otro le da la adhesión. ¿Qué interpretamos de ahí? De que no le dieron apoyo los Arias, los Arias, entonces inmediatamente llegó y dijo: bueno, me voy con el otro. Y ahí quedó, ¿verdad? ¿Qué tanto se va a involucrar en la campaña? No lo sabemos, probablemente no. Probablemente sea nada más de, digamos, más estilo, me disculpan, pero más estilo berrinche, que no me dieron el confite a mí, entonces yo me voy por otro lado. Y se ahorró la plata. Exactamente, y eso Constenla iba por el mismo lado, o sea, porque cuando ya usted tiene que gastar su dinero y haya llegado con el dinero el día antes o no, usted dice: puña, digamos, voy a gastar en estos momentos esos 29 millones sin certeza, digamos, primero que los voy a quedar debiendo, porque probablemente alguien me los prestó.
y no tengo certeza de ni siquiera llegar a agosto. Entonces ya automáticamente se convierte en un dilema que cualquiera ¿verdad? Lo piensa bastante. Y aquí hay algo que hay que sumar, y es que Liberación, por lo que hablábamos antes del tipo de campaña que hay que tener, tiene que tener mucha certeza o mucho cuidado, perdón, con cómo va a ejecutar sus estrategias, porque lo que ha estado pasando durante esta semana con el plenario, ¿verdad? Incluso como pasó todo este tema del diputado Viales, la moción que estuvo esta semana también en la Asamblea Legislativa, esto empaña muchísimo la imagen del partido, que ya además venía muy empañada después de los últimos 2 gobiernos de ellos, y agreguémosle que empiezan a tener problemas como por ejemplo el siguiente. Para la elección pasada, cuando estábamos en medio del tema del cementazo, hay una encuesta del CIEP, del Centro de Investigaciones Políticas de la UCR, que dice, ¿cuál es el partido político culpable del cementazo? ¿Y cuál era el más corrupto? Eran 2 preguntas donde además venían varias opciones, y en las 2 sale Liberación. Entonces, a pesar de que tal vez no tenían mucho que ver con el tema del cementazo, sí eran percibidos como los grandes culpables de eso. Entonces, imagínense lo difícil que es quitarse esa losa de ser percibidos por el electorado medio como una agrupación de poca confianza en temas ¿verdad? De corrupción. Ahora bien, salió otra encuesta esta semana que decía, los temas de corrupción no le importan a la gente, lo que le importa es realmente quién me da la comida, quién me da el trabajo, porque son los temas que realmente están importando al electorado, son los que realmente nos están afectando, ¿verdad? Ni siquiera el tema bueno, el COVID por supuesto, pero eso se entiende, ¿verdad? Que no es un asunto que el gobierno quiso, digamos. Está el tema de la crisis fiscal, pero también mucha gente, aquí la mayoría ni cuenta se dan cuando están pagando impuestos, entonces están acostumbrados, simplemente ven aumentos, y nunca determinan que es un tema de que hay que cubrir un faltante de ingresos, ¿verdad? Y ni siquiera llegamos al punto de decir, bueno, ¿en qué estamos gastando la plata para que no alcancen los ingresos, ¿verdad? Ni siquiera llegamos a ese nivel de debate, y eso es una realidad, lastimosamente. Entonces la gente queda con esa sensación de que lo que me importa es que haya trabajo, porque al final de cuentas corrupción va a haber siempre, y eso no es palabra mía, no es que Esteban esté diciendo eso, sino que ya es una cuestión de percepción de las personas, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, y hay que tomar en cuenta también la situación de Liberación Nacional, es el hecho de que empiezan las confrontaciones directas. Hoy, por ejemplo, José María Figueres, para mí, en mi criterio, citó ayer a sus hermanas, y hoy las hermanas le responden que ellas no son del PAC, ¿verdad? Y que creo que tal vez eso fue lo que les disgustó más, que él dijera que estaban con el PAC. Y hoy, por ejemplo, Rolando Araya, en su alocución, en su firma ya de compromisos dentro del partido, habla que lo que más le ha afectado es que su hermano Johnny no esté con él y esté apoyando a Roberto Thompson, ¿verdad? Entonces son situaciones que a uno pues le llama mucho la atención, y que son esas cosillas que a veces en política, esos errores, esas no medidas estratégicas, terminan convirtiéndose en un arrastre que cuesta quitarlo. Claro, y bueno, ahí lastimosamente el análisis es muy sencillo, es mero ego, porque al final de cuentas tengo mi círculo de amigos, y yo sé que si empezamos a hablar hoy en la noche, para mañana me convencieron de que me mande algo, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo que saber poner sobre la mesa, ok, ¿quién vendría conmigo? ¿Cuánto dinero tengo para todo el proceso que viene? Porque como hablábamos, es mera logística. La gente me conoce, ya eso es, digamos, el éxito suyo es llegar el día de las elecciones y que la gente por lo menos reconozca su cara. Eso es un éxito ya. Y eso es de las cosas más complicadas. Si usted ve cualquiera de las encuestas que van a salir de aquí a fin de año, es más, agarre cualquier fecha durante este siglo y usted busque figuras conocidas, conocen más a los futbolistas, a los entrenadores que a los políticos. Y eso está bien, la gente tiene su derecho a ver cuáles son sus prioridades, pero los políticos tienen que entender eso. Entonces, en el momento que un candidato o un precandidato dice, ok, tengo la plata, tengo el tiempo, voy a hacerlo, tengo algunas ideas, ¿verdad? Ok, tiene que venir la pregunta, ¿quién va conmigo? O sea, porque si llegas arriba, y aquí quiero hacer un paréntesis, Liberación siempre va a tener una circunstancia, y es que se pueden agarrar todo lo que quieran ahorita, que llegando a agosto todos son familia, hermanos, y votan por el que sea perico. Y eso no hay ningún problema para ellos,
siempre todas las elecciones vas a encontrar este problema de dimes y diretes, todo el mundo agarrándose, y en unos meses hacen lo que ellos llaman operación champú, ¿verdad? Todo el mundo ir a dar un poquito de amor y hacerle hacer la ambulancia, exacto, los heridos. operación ambulancia. Entonces eso genera que las personas que quedaron damnificadas del otro candidato vienen a engrosar mis filas, y eso es una estrategia que ellos han seguido siempre, que además no es que sea algo malo, es que así funciona. Sí, sí. Esteban, dentro de esa dinámica, la mayor población votante en estas próximas elecciones, sin duda alguna, son los jóvenes entre los 18 y 35 años. La apuesta que tienen que hacer estos candidatos a la presidencia para tratar de capturarlos con todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Pero vamos a ver, el tema sí va a ser, y ya vos lo dijiste, el tema va a ser generación de empleo. Pero ¿cómo mandarles un mensaje tan directo a ellos? Porque va a ser como el nicho de mercado. Porque, bien lo decís, por ejemplo, la población de 40, 60 ya está casado con un partido y ahí se va, ¿verdad? Pero estos otros son más de personas, más de mensaje, que lo que quiero escuchar es lo que tiene que ver con mi entorno. Entonces yo creo que por ahí va a ser una apuesta muy, muy interesante. Bueno, si esa pregunta tuviera una respuesta única, yo tendría ya en estos momentos una chequera absolutamente llena. Porque pasa lo siguiente, vamos a ver, no podemos pensar en un electorado. Hoy más que nunca el electorado es uno, sí, ¿verdad? Pero está tan segmentado a nivel de intereses, a nivel de edades. Incluso una persona que tiene 18 años no la puedes comparar con una que tiene 35. Son cosas totalmente distintas. Una persona de 35 todavía le tocó un poquito de ese fervor electoral, ¿verdad? Y le tocó un poquito del Estado de Derecho, del Estado social de derecho, ¿verdad? Que tanto se pregonó durante la segunda mitad del siglo pasado, pero realmente los que están más jóvenes han crecido con otra realidad, un mundo mucho más globalizado, donde el tema de las instituciones y todo eso no le calza en lo más mínimo, donde no le importa quién le dé la electricidad, no le importa quién le dé la salud mientras que haya, no le importa si trabaja por una transnacional o para una piñera o para el Estado mientras haya trabajo, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera hay una percepción real sobre los temas de las desigualdades. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, están acostumbrados a una oferta de comunicación que es muy, como les decía, muy globalizada, muy internacional, donde sabes hablar varios idiomas, donde tenés, aunque no los hables, la comunicación que te llega, la música que te llega está en otros idiomas, y eso te ha hecho ver como el mundo de otra manera. Digamos, tenés el YouTube ahí para tener toda la información, el Facebook, las diferentes redes, y de alguna manera tenés acceso a otras cosas. Entonces, entre ese montón de oferta de comunicación, de información, ¿dónde caen los políticos, los partidos políticos? Y menos con discursos trasnochados. Entonces, más allá de tener una respuesta de cómo llegarle, es cómo no llegarle. Y cómo no llegarle es con estas conversaciones que realmente, como decía usted, a los de 40, a los de 50, todavía les puede interesar. Pero un muchacho de 20 años probablemente no tenga ni la más mínima idea, ni el más mínimo apego por ninguna institución. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay algo que, por ejemplo, yo he escuchado cualquier cantidad de veces en diferentes candidatos de diferentes partidos, es que hay que meterse en más redes sociales, hay que meterse, ok, pero ¿a qué? ¿Qué les vas a decir? O sea, es tan fácil como hacer así y ya te viste otra cosa y listo, y sigue otro contenido, y el otro sí es más gracioso, el tuyo es aburrido, vas al costarricenses. Dice, no, la gente no le interesa eso, la gente lo que necesita es contenido que le entretenga, lastimosamente. Hay un politólogo, Giovanni Sartori, que tiene un libro interesantísimo. Él habla de un fenómeno que se llama la videopolítica, y esto no lo escribió hace 15 días, hace 5 años, lo escribió a finales de los 70s, ¿verdad? Es un politólogo italiano que habla cómo los políticos cada vez tienen que entender más su rol como estrellas, como lo decía al inicio, ¿verdad? Y menos su rol como líderes o jefes de Estado. Obviamente el jefe de Estado es parte de su rol, sin embargo, cómo yo hago que la gente se comprometa con mi idea es haciéndole ver el espectáculo. Entonces, ahí es donde las formas se vuelven muy importantes, más allá del mensaje. La forma es, ok, ¿me pueden ver accesibles de cualquier lado? Sí, ok, check. Ahí está lo de abrir más redes sociales, pero hasta ahí te llega. Luego viene, ok, ¿cómo le comento esto? Y veamos un ejemplo que no es mi favorito, pero es digno de admirar, Donald Trump. Cuando queda electo presidente, él venía de toda una vida de salir en cámaras, salía una persona de Hollywood convertida en político, igual como le pasó a Ronald Reagan en su momento, y así podemos empezar a enumerar. Son personas que tal vez la gente las siente más cercanas, ya lo conocen, volvemos al tema que hablamos antes, el reto es que te conozcan ese día, porque ese día o le caes bien o le caes mal,
pero ya vas a tener una gente suficiente para que vote por vos. A nivel de los políticos, tienen que entender que, ok, no han tenido tiempo para salir en televisión. Por cierto, está el ejemplo de Abel Pacheco, acá de tanto minuto todos los días, al final de cuentas todo el mundo sabía quién era él, y cuando llegó el momento de votar, pues ahí estaba ganando primero su convención y después la elección nacional. Entonces, el reto es, ¿cómo hago yo para salir para las personas? ¿Cómo hago para que me vean? ¿Cómo hago para ser una cara familiar? Y el día que llego a pedirles el voto, ya saben quién soy yo y qué es lo que pienso. Vuelvo a Donald Trump para cerrar la idea. Donald Trump se basó mucho en esta idea de, vamos a ver, el programa de reality show que él tenía, The Apprentice, hablaba de él entrevistando a gente que quería ser empresaria, ¿verdad? Entonces él siempre se pintó como el magnate, como el gran hombre exitoso, y cuando una persona no servía dentro de su organización, le decía, you're fired, ¿verdad? Estás despedido. Y entonces la gente que no entiende cómo funcionan las instituciones públicas, que decía, sí, este es el tipo que va a llegar a limpiar, ¿verdad? Y a echar a todos los incompetentes y a los corruptos, ¿verdad? Porque es lo que él logró vender, y para la gran mayoría de gente que no entiende cómo funcionan estos procesos, eso le bastaba. Y otra cosa que hizo Donald Trump, para ya completar esto, fue muy inteligente en cómo utilizaba el lenguaje. Vamos a ver, Donald Trump no se pone a hablar de vamos a hacer una política inmigratoria más estricta, no, dijo vamos a hacer un muro. Y entonces el muro lo entiende cualquiera, no importa que el 70%... Supervisual. Exacto, el 70% de la inmigración llega por aviones y hay gente que se queda después de que le den el permiso. Pero es que la gente dice, es un muro, todos son mexicanos que se vienen por la frontera. ¿Ves? Entonces supo entrarle al mito y consiguió tener un discurso político a base del imaginario de la gente. Y eso es lo que el político tiene que entender. Aquí lastimosamente, ojalá no me esté escuchando un político que diga, si voy a entonces empezar a agarrarme contra los inmigrantes. No, de eso no se trata. Se trata de resolver, satisfacer las necesidades de las personas, que volvemos, trabajo, ¿verdad? En estos momentos, y que mejore de alguna forma el tema de la economía. Ahora podemos meterle también el tema de la seguridad, ¿verdad? Y obviamente este tema del COVID, habrá mucha gente que dice, ¿para qué restricciones un día antes? ¿Verdad? Mejorar la comunicación también es algo importante. Estamos conversando con Esteban Díaz Siles, él es politólogo y con quien estamos haciendo pues verdaderamente una radiografía de un tema tan profundo, tan intenso, como es el tema político-electoral de cara a los procesos que ya están en marcha, procesos internos. Recordar que el Partido de Liberación Nacional tiene su proceso interno el próximo 6 de junio, cuando estará eligiendo sus asambleas distritales, estará eligiendo a su precandidato a la presidencia y además los representantes en los movimientos y sectores. Eso es lo que elige el Partido de Liberación Nacional. En el caso del Partido Unidad Social Cristiana, que ya tiene fecha también para el día 13, es un poco diferente la dinámica, porque es precisamente las asambleas provinciales donde se estarán eligiendo a los candidatos a diputados por parte del Partido Unidad Social Cristiana. Liberación elegirá a los diputados en la Asamblea Nacional cuando ratifica al candidato a la presidencia y establece el mecanismo para elección de diputados en todo el territorio nacional por parte del Partido de Liberación Nacional. En el caso del Partido Unidad Social Cristiana, a la fecha hay 3 precandidatos ya debidamente establecidos, ya se lograron poner de acuerdo, ya cancelaron, la suma era un poco más alta que en Liberación Nacional, 40 millones de colones. Llama la atención 2 diputados actuales, Pedro Muñoz, por un lado, y por otro Erwin Macís, que precisamente hoy ha estado de visita aquí en la región Utar Norte, y la primera candidata a la presidencia por los que van ya debidamente establecidos es Linet Saurío, que fue vicepresidenta de la República, fue directora del OIJ. Esas es como las 3 cartas que apunta el Partido de Unidad Social Cristiana, y bueno, y recordar, no dejar fuera de este contexto que Rodolfo Pizarro Rocafort manifestó esta semana de que no iba a aspirar dentro del Partido de Unidad Social Cristiana y que lo haría fuera de la agrupación política, y esto también ha creado un cisma. Así las cosas, los 2 partidos mayoritarios, digamos, en este caso, están por ahí, y en el caso del otro partido fuerte, que es el de gobierno, pues aún no hay claridad, aunque hoy Marta Zamora ha dicho ser candidata por el Partido de Unidad Social, Partido de Acción Ciudadana, que sería la primera candidata oficial que presenta el Partido de Acción Ciudadana, toda vez que Welmer Ramos ha andado haciendo giras por todo lado. Estuvo aquí en San Carlos, nosotros estuvimos conversando con él y nos decía que todavía no tiene claridad si va a asumir o no la posición, pero que anda conociendo proyectos y demás. Pero bueno, ese es como el otro
parte de la fotografía actual de nuestra política. Claro, vamos a ver, a nivel de la Unidad Social Cristiana o en el ámbito de la Unidad Social Cristiana hay que tener en cuenta algo, y es que la ruptura es eterna, digamos, ese partido nace a partir de varias agrupaciones políticas en los 90 y a partir de ahí empiezan a tener amplias divisiones, ¿verdad? Y cuando llegan los escándalos de los expresidentes en 2004 se genera una ruptura enorme que provoca que su base electoral empiece a emigrar, ¿verdad? O a peregrinar más bien de partido en partido, engrosando siempre a alguien. Usted nota que de las elecciones del 2006 hasta acá siempre ha habido alguien como que de pronto crece y a la temporada siguiente ya no lo tenemos a ese nivel, y es porque hay una masa importante que está ahí viendo a ver detrás de quién se va. En el momento que Calderón se va, creo que fue el 2014 si no me equivoco, genera una ruptura enorme, porque entonces los verdaderos republicanos socialcristianos se llaman ese partido justamente, el republicano socialcristiano, mientras que lo que era la unidad como tal queda acéfalo, y en ese momento lo empieza a recuperar Rodolfo Pisa y bueno, otras figuras. ¿Qué ocurre? Esas rupturas, ¿verdad? Como no se consolidó un liderazgo particular, ¿verdad? Y al haberse ido también Rodolfo Pisa con este último gobierno, eso genera que todo el caudal electoral de él se va, porque hay que recordar que a lo largo del siglo pasado y todavía a inicios de este siglo, la unidad contra Liberación, bueno, a lo largo del siglo pasado no, en los últimos 10 años realmente, la unidad social cristiana contra Liberación fue la gran rivalidad, ¿verdad? O la dualidad que teníamos a nivel de oposición. Y cuando usted decía me voy para la acera del frente, es para no volver nunca, porque si vuelve no le arrancan la cabeza al día siguiente, con el respeto de la audiencia. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que la unidad quedó tan lastimada que se ha convertido como en una coalición permanente. Ellos siempre pasan viendo a ver como a quién incorporan, a quién consiguen que tenga algún tipo de respaldo para convertirlo en su candidato. Y eso generó que Pedro Muñoz, que ya ha tenido como 2 intentos anteriormente, diga, ese es mi momento, si no va a ser Pisa, ese es mi momento. Erwin Macís me sorprendió realmente porque fue, digamos, no es un diputado que se caracterice por tener una voz muy sólida dentro de la Asamblea Legislativa, no es como el más conocido y no es tampoco uno que se caracterice por estar, ¿verdad?, siempre frente a las cámaras. Doña Linet tal vez podría tener algún tipo de... Y estoy seguro que doña Linet, su caudal viene de gente que le ha hecho ver que ella tiene liderazgo, porque recordemos que ella movió muchísimo durante 2014 con Rodolfo Hernández, ¿verdad? En el momento que se va Rodolfo Hernández, ella no se va con él, y eso hace que mucha gente se quede en la Unidad Social Cristiana. Entonces, con ese antecedente, ella mantiene su caudal acá. Siento que la unidad está apostando mucho a los diputados, porque usted los ve muchísimo con actividad en redes, a todos los que están ahorita candidateándose, incluso uno que es aquí sancarleño, Juan Carlos Hidalgo, ¿verdad? Usted los ve, tienen varios que están ya claramente aspirando a tener esa candidatura asegurada, y pues bueno, es mucho de lo que siento que hasta donde les va a alcanzar, porque al haber perdido a Pisa, lo cierto es que poder consolidar una figura de aquí a febrero, en los pocos meses que nos queda, les va a quedar muy, muy difícil. Sí, uno podría pensar que Erwin Macís lo que está haciendo es una apuesta a futuro, ¿verdad? Y Pedro Muñoz tratando de aprovechar de una coyuntura en un momento dado. Recordar que en el caso de Pedro Muñoz, la jefe de campaña es Marinés Solís, su compañera de fracción, la sancarleña, y doña Linet creo que está apostando también, visionando a poder rescatar gente que de alguna manera estaba fría dentro del partido, alguna gente que se había ido con Rafael Ángel Calderón y que ahora podrían retomar al partido, porque ella tendría esa capacidad, como ese imán, esa atracción, pero bueno, habrá que ver hasta cuándo le llega y qué tanto pueda con su mensaje calar dentro de su partido, dentro de los que se fueron y dentro del caudal general del país, ¿verdad? Sí, una de las cosas que tiene que hacer la Unidad Social Cristiana, independientemente de su aspiración electoral, es ver cómo consolidan un grupo, ¿verdad? Para no repetir la palabra unidad, pero un grupo que le permita mantenerse como una célula a lo largo de los años. O sea, es decir, usted necesita siempre un grupo que vaya a trabajar y arrollarse las mangas, más allá de quién sea el candidato. Y eso es algo que no están consiguiendo, porque su gran caudal, ¿verdad?, se partió durante muchos años. Y entonces, vuelvo a lo que decía antes al puro inicio, tenés
que la elección es algo territorial, es algo que se marca en esas reuniones de ir casa por casa, como decías, el tema de quemar chancleta, ¿verdad? Al final de cuentas, si usted no tiene a la gente contenta a nivel territorial, no va a conseguir que movilicen para todo. Vamos a ver, recordemos que las elecciones empiezan a nivel distrital, se eligen representantes cantonales, se eligen representantes provinciales, nacionales, hasta que hay una gran asamblea. Entonces, todo ese grupo de gente articulado es el que después, cuando uno pierde una elección, una convención interna, va y dice, bueno, ahí está bien, entonces voy con usted, trabajo, pero vea, no me tiene que asegurar a X, Y, Z, ¿verdad? Lo que sea que negocie. Ese fenómeno no lo estás teniendo porque nos estamos basando en personalidad, y la personalidad te rinde un poco, pero no te sirve para todo. Y por personalidad me refiero a los egos. ¿Quién es la persona? Y yo quiero y quiere el otro. Y eso me da pie a un tema importante aquí, que son las coaliciones. Gran parte de la unidad quiere una coalición. Y por eso es que dicen, bueno, ¿por qué quieren una coalición? Porque aquí no hay un líder, ¿verdad? Y eso es una realidad. Digamos, el líder esta semana dijo, no voy con el partido. Entonces, ¿cómo haces vos para que toda esta gente diga, bueno, ok, seleccionemos a fulano, y que fulano sea la cara nuestra, sea el que amalgama nuestras ideas y se come el tema de nuestra representación, ¿verdad? Eso es un tema que para el elector, ahí pasas de ser un elector, una persona que cree en esos valores, a pasar a ser un aficionado a fútbol que tiene una barra, me explico, y esa barra es la que va a ir por el que sea nuestro entrenador, no importa quién sea, mientras que nos llegue a ganar. En esa línea me retraigo a la figura de Mario Redondo, que en un momento dado lo veían como la posibilidad dentro del Partido de Unidad Social Cristiana para lograr esa coalición, tomando en cuenta de que él viene de un partido, bueno, que había sido miembro del Partido de Unidad Social Cristiana, fue presidente de la Asamblea Legislativa siendo de la Unidad Social Cristiana, aspiró en otra agrupación política, no llegó, pero ahora llegó a la alcaldía de Cartago, que por cierto ha estado haciendo un muy buen trabajo y se le ha visto como esa posibilidad de coalición, pero no caló con la unidad y pareciera que no le va a dar tiempo a él ni a Eli. Sí, y también por ahí está el señor Chávez. Creo que no les va a dar tiempo, el tiempo ya los consumió de lograr una coalición a este momento del partido. Sí, bueno, a nivel de trámite tienen tiempo hasta agosto, sí. Y hemos visto por las últimas elecciones que realmente al final de cuentas lo que importa es el trámite. Entonces, sí ha habido un detalle, y es que, como bien usted lo menciona, ellos han tenido, ¿por qué es más, verlo así, estamos hablando de ellos sin que tengan partido, ¿verdad? Sin que tengan claro por quién van, ¿por qué? Porque han demostrado ser figuras con amplio conocimiento, no, que la gente los conoce más bien, y que esto ha generado que de alguna manera tengan el apoyo suficiente para ser presidenciables. Y al ser presidenciables, entonces entramos en una dinámica donde, ok, bueno, ¿cuál de todos es el presidenciable? ¿Con quién va a ser la candidatura? ¿Hacemos un partido nuevo? ¿Hacemos una coalición? ¿Nos vamos con un partido? Y vamos a ver, como ellos mismos lo mencionan por diferentes formas, en diferentes foros, cada vez que llegan a ese punto lo que dicen es, ok, pero yo soy el candidato. Y ahí es donde se cae todo. No tienen, digamos, la capacidad de articular una propuesta programática primero, una serie de propósitos primero, y después decir, ok, creemos que la persona lógicamente tiene que ser X, o Y, o Z. Si la persona idónea para cumplir esto es este. Exactamente, y entonces, al no tener esa ruta clara, porque vamos a ver, al final ahí están los datos, usted hace una encuesta rápidamente y en cuestión, ni siquiera hace tres, para tener tres distintas, usted se va a dar cuenta cuál de todos es el que tiene mayor capacidad de acarrear electorado a través de que lo conocen, ¿verdad? O a través de esa variable, y a partir de eso, entonces, ok, bueno, vamos a venderlo como un servicio, ser candidato. Esteban, el tiempo, ¿cómo se consume? Hablando de temas tan interesantes, que nos llena, creo que a los dos. Esteban, el tema de la comunicación en contra de la mala comunicación. Eso sigue siendo un problema de gobierno, de todas sus estructuras, y que muchas veces los partidos cometen esos grandes y graves errores que al final se pierden campañas. Bueno, al inicio mencionaba que es un tema que incluso ya no lo podemos ver a nivel de solo el gobierno o solo los partidos políticos, sino que está presente en todas las instancias de representación, de participación, todo el andamiaje institucional costarricense presenta ese problema al punto de que, como bien lo mencionabas al inicio, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones a menos de un año no ha definido cuál es la metodología de las próximas elecciones, entonces hay mucha incertidumbre cómo va a ser ese proceso, pero encontramos también cuestiones como lo que pasó ayer, ¿verdad? Que eso ya es, vamos a ver, en comunicación usted tiene dos vertientes grandes, una es la estrategia, ¿verdad? Y otra es la táctica. Entonces a nivel estratégico es ¿cómo hago que la gente haga lo que necesitamos que pase, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hacemos que disminuyan los casos,
de contagio de esta cosa. Bueno, pues resulta y sucede que tengo que comunicar A, B, C, ¿verdad? Ahora sí, la táctica. ¿Por dónde lo comunicamos? ¿Cuándo lo comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? Y ahí es donde la táctica se cae, porque, vamos a ver, todo lo pasan ayer a las 6 de la tarde en un chat de prensa y automáticamente eso genera que la gente hoy en la mañana tenga que correr a cancelar reservaciones, a modificar, a pedir una carta para que hoy iba para un hotel o el fin de semana iba para un hotel, que resulta que en mi restaurante estaba esperando gente y resulta que ya no pueden venir la mitad porque no pueden venir en carro o no encuentran cómo, ¿verdad? Empiezan a haber una serie de decisiones de último momento antecedidas por una mala comunicación, por una mala forma de comunicación. A eso sumémosle el problema gigante que hemos sido recurrentes ya durante este programa de cuál información es correcta y cuál información es falsa. O sea, me llega información por chats, en mensajes reenviados, me llegan noticias en Facebook, alguien me manda un audio y hay gente que dice, vamos a ver, si a usted un familiar le manda un audio, usted probablemente diga, dependiendo de la fuente de donde venga, usted dirá, bueno, algo de verdad tendrá, pero resulta que después le dicen 5 personas que es todo lo contrario, entonces usted tiene que ir a confrontar a su familiar y decirle, no, esa información es falsa, no, a mí me lo dijeron, usted es que le cree al gobierno, o es que ustedes lo tienen muy psicoseado, los pericos o los mariachis, ¿verdad? Entonces eso genera problemas enormes en la confianza de la gente y en cómo funciona al final de cuentas el Estado, porque vamos a ver, el Estado no es solo el gobierno y las instituciones, somos todos, ¿verdad? Usted tiene que salir de su casa, tiene que tener información clara, si puede, si no puede, qué implicaciones hay de que no salga. Sí, el más claro ejemplo de incomunicación es esto de la pandemia, lo de la restricción de esta semana, porque recordemos a inicio de semana se filtró una información del mismo gobierno diciendo que se venían medidas y el gobierno sale a desmentir diciendo que no hay. Luego el presidente se atreve a decir de que no va a afectar la economía, que hay que ir para adelante, ¿verdad? Vuelven a salir nuevas estadísticas y no volvieron a realizar información puntual. Y el día jueves, al cierre de la noche, salen de que el sábado, o sea, mañana, aplica la restricción con todas las implicaciones que vos has mencionado. Y hoy los empresarios de todos los sectores productivos están parados de manos, lo que eso les significa. Y si a eso le hacemos la rabieta del gobierno de retirar todos los proyectos que estaban para las sesiones extraordinarias, ahí va lo de empleo, ¿verdad? Para el sector turismo, que iban a beneficiarlos. Entonces, bueno, es una cosa tan difícil de uno digerir dentro de todo esto, hay que decir los empresarios. Claro, vamos a ver, aquí hay varios temas ahí escondidos realmente. Sí. El primero es la falta de comunicación, volvemos al tema, digamos, tácticamente, vos no podés asumir que todo el mundo se entera inmediato y que todo el mundo está pendiente de qué hace el gobierno. O sea, la información viaja lento, viaja despacio, lastimosamente la información falsa viaja más rápido, y entonces vos tenés que entender que va a haber siempre una piscina de información donde la gente se sumerge, y hay información que es errónea, hay información que es falsa, hay información tergiversada, y entonces si los mismos medios de prensa desde el lunes están preguntando, oiga, con todo este aumento de casos, va a haber un cambio de disposiciones, de políticas, llegar y desmentirlo para después volver a salir, refleja clarísimo que hay descoordinación y hay, como se dice, cierta cantidad de... cuando estoy haciendo las cosas al azar, se me fue la palabra. Suerte. Improvisando. Estoy improvisando. Entonces, al final de cuentas, la improvisación es pésima para la toma de decisiones. Y uno como empresario tiene que tener eso claro. Bueno, el gobierno tiene que tener claro que los empresarios necesitamos, de alguna forma, poder tener previsibilidad. O sea, yo, digamos, si tengo un hotel, voy a tener que llamar a todo mi personal para que trabaje esta semana. Si tengo un restaurante, tengo que llamar a todas las personas para que estén, tengo que comprar la cantidad de insumos que iba a necesitar, y a eso sumémosle, ¿verdad?, todos los servicios que son ya de inmediatez, ¿verdad?, digamos, que se consumen, por ejemplo, salones de belleza, todo ese tipo de cosas, donde, ¿qué hace usted con la gente detenida ahí sentada? O sea, sí, claro, tiene que estar pagando. Entonces, ese caso, ¿verdad?, en concreto se vuelve un poco complicado, y a eso sumémosle que como las personas, ¿verdad?, van a tener que tomar decisiones basados en no saber de dónde viene la información correctamente, porque, como le digo, no todo el mundo sigue los canales de redes sociales de la Casa Presidencial como para saber qué se puede, qué no se puede. Para eso están los medios de prensa, que es lo que normalmente la gente consume. Sí, hacen la filtración. Ya, Esteban, se nos fue el tiempo. Agradecerte, la verdad es que espero que esta no sea ni la primera ni la última. Bueno, ya has estado también en el noticiero y realmente necesitamos esa visión, ese olfato
del politólogo, pero también entremezclado con mercadeo, en fin, con todo lo que vos desempeñás, que nos da una visión muy diferente y nos hace entender la dinámica político-electoral y la dinámica de comunicación desde otras ópticas que a veces el simple ciudadano las deja pasar y es muy influenciado muy rápidamente. Muchas gracias, Esteban. Gracias por la invitación y a la orden para cuando me necesiten. Bien, muchas gracias a Esteban Díaz Siles, él es politólogo, quien nos ha acompañado hoy acá en Tendencias para ayudarnos a visualizar un poco el estado de situación de este tema electoral, ya cuando se está terminando de acomodar las cartas dentro de las diferentes agrupaciones políticas. Si Dios nos lo permite, de hoy en 8 estaremos con más de Tendencias aquí en Radio San Carlos en nuestras plataformas, así que les deseamos a todos una feliz tarde. Recuerden que mañana estamos de restricción, ¿verdad? Que tengan a mano la carta si se van a movilizar y también recordar las placas y las restricciones en ese sentido. Para todos, que tengan una muy feliz tarde.